Bien, entonces, se define al entorno de un número complejo z sub 0 a todos los complejos que se encuentran en el interior de una circunferencia, tal que la frontera no se toma, es decir, lo que nosotros observamos en la gráfica con línea de puntos no se consideran componentes del entorno o de la vecindad. Luego tenemos lo que se llama un entorno reducido. ¿Se acuerdan del entorno reducido? Que era lo mismo que el entorno, pero que tampoco se consideraba al valor de las X. A ver que aquí voy a... Bueno, entorno reducido. Ahí está. Bien, vamos a ver entonces que aquí se llama... No sé por qué no me está tomando... A ver, déjeme ver. Esto no me lo está tomando ahí. Bueno, esperen, vamos a hacer una cosa, porque ven que ahí lo voy a cortar. Bien. Ahora sí. Lo voy a mandar para abajo. Entorno, bueno, entonces vamos a ver y vuelvo a pegar. Y tic, que me quede ahí. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra definición. Lo que se llama entorno reducido. En algunos casos van a ver esto, se llama entorno punteado, o le voy a poner entorno punteado. Son distintas formas de hablar. O entorno perforado. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bien, entonces se refiere al conjunto de números complejos tales que, bien, a ver, yo les voy a poner una expresión y ustedes me van a decir a qué considera esto, tales que, y lo voy a colocar acá acostado. Entonces voy a poner 0 menor o. No, porque si está cortado después no lo van a entender. Ahí está. Bien, esto significa, ¿qué significa? Que nosotros, con esta expresión, no vamos a considerar el punto z sub 0. Es decir, acá está la gráfica, la diferencia con la anterior, veamos, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el gráfico? No sé. Bueno, veamos. Acá está. Entonces, bueno, entonces lo voy a poner aquí. A ver si lo pega. No, parece que se resiste en que lo pegue. Seguramente se ha ido para el otro lado. A ver. Bien, la tecnología no nos está ayudando hoy. Ahí está, ahí pasó para la otra hoja. Bien, perfecto. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces, fíjense la diferencia entre el entorno y el entorno reducido, o entorno punteado, o entorno perforado, como se va a decir. Fíjense que en este caso el z sub 0 sí se toma como parte del entorno. En este caso no. Quiere decir de que son todos los valores complejos que son menores que al radio,
pero cuando vamos llegando al z sub 0, el z sub 0 no forma parte del conjunto de que nosotros estamos considerando. ¿Sí? Entonces, en análisis matemático 1 o en cálculo 1, cuando nosotros teníamos la recta y el punto medio, nosotros no lo considerábamos, entonces decíamos que había un entorno reducido. Bien, entorno reducido. Perfecto. Ya viendo esto, lo que vamos a ver son definiciones. Vamos a definir definición de puntos interiores, exteriores y frontera. Bien, muy bien. Ya cuando hemos definido el entorno, tenemos que nosotros definir lo que es un punto interior, un punto exterior y un punto frontera. Entonces, para ello, definimos una región cualquiera, le voy a colocar S, como la de la figura. Muy bien. Entonces, yo ya había preparado también una figura para, entonces lo vamos a tomar, que es esta. Esta es una región cualquiera. Tiene cualquier forma. A ver si la corto y se pega aquí. Bien. Entonces, esta es una región cualquiera. Esta vamos a hacer así. Y la vamos a llamar S. Generalmente se llama S. S mayúscula. Entonces, ahí está. Bueno, entonces considero una región S cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera, está dibujado así. Entonces vamos a decir, ahora definimos, ¿qué es lo que es un punto interior? Entonces, punto interior del conjunto S, a todos los elementos tal que la circunferencia que lo rodea se encuentra en el interior de S. Muy bien. Perfecto. Entonces es punto interior. Veamos cómo es la gráfica del punto interior. Aquí. Entonces ahí vamos a seguir. Veamos. Seguimos. Lo tengo que trasladar así porque si no, no me lo pega. Entonces, veamos. Fíjense que el Z sub 0, que es el punto que yo estoy definiendo, ¿cómo sabemos que se encuentra en el interior? Porque Z sub 0 es el centro siempre de una, como le dicen, hay algunos textos que le dicen bola, esfera, entonces un círculo. Entonces, ¿ustedes cómo saben que es interior? Bien, entonces ustedes consideran la región S, colocan un punto Z sub 0 y lo que hace es dibujan una circunferencia alrededor de ese punto. Si la circunferencia se encuentra por dentro de S, entonces podemos decir de que ese punto es interior. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, profe, pero ¿qué valor, o sea, qué distancia tiene que tener epsilon
o sea, el radio, porque si yo elijo un radio más grande, la circunferencia se puede encontrar por afuera. Eso es cierto también, pero ojo, si yo a z sub 0 lo considero adentro y puedo dibujar una circunferencia que esté adentro, entonces es interior. Es decir, este radio lo voy achicando, lo voy achicando, lo voy achicando y sigo armando circunferencias hasta que llegue un momento que yo no pueda dibujar una circunferencia que esté la totalidad en el interior. Entonces, en ese caso, si toda la circunferencia no está adentro, entonces no es un punto interior. No sé si se entiende. Es decir, este epsilon, que es el radio, yo lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Es decir, cercano a z sub 0. Bien, ¿qué es lo que es un punto exterior? Bueno, entonces, punto exterior del conjunto S. Entonces, son todos los elementos tal que la circunferencia que lo rodea se encuentra en el exterior de S. En el exterior de S. Veamos, la gráfica está por acá. Bueno, este es, lo voy a colocar arriba, cosa de que podamos luego ver la referencia. Ahí. Ahí. Bien. Ahí está. Bueno, entonces de la misma forma, fíjense la diferencia entre un interior y un exterior. Esto ya es fácil saberlo. Entonces, yo alrededor de z sub 0 puedo trazar una circunferencia. Si toda la circunferencia está fuera de S, entonces es exterior. Si toda la circunferencia de z sub 0 está dentro de S, es interior. Y luego tenemos los puntos frontera. Punto frontera. Epa, y lo voy a colocar acá. No tengo el dibujo ese, pero lo voy a hacer. Un punto frontera del conjunto S. Del conjunto S a todos los elementos tal que la circunferencia tiene una parte en el interior y otra en el exterior. Bien, DS. En el exterior. Bueno, entonces, este no lo hice, pero lo vamos a ver si lo podemos hacer así. Vamos a suponer que tenemos la región S. Ahí tenemos la región. Bien, entonces habrá, y acá vamos a poner una circunferencia. Ahí. Ahí. Pero un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces, bien, entonces, vamos a imaginar ahí ese punto negro. Ahí está. Bueno, ese punto que ustedes ven ahí es un punto frontera. ¿Por qué? Porque
yo dibuje como dibuje la circunferencia, si yo la hago más chica, ¿no es cierto? O la hago más grande, siempre voy a tener una parte que está afuera y otra parte que está adentro. Por lo tanto, y otra en el exterior. Entonces, con la definición es una parte en el interior y otra en el exterior. O sea que bueno, ya hemos definido tres puntos. Punto interior, punto exterior y punto frontera. Muy bien, muy bien. Ahora veamos qué es lo que es un conjunto abierto y qué es lo que es un conjunto cerrado. Que eso es fácil, entonces vamos a colocarlo así también. Se llama conjunto cerrado si contiene a todos los puntos frontera. Bien, si tiene todos los puntos frontera. Por ejemplo, veamos, esto que ustedes ven acá es un conjunto, perdón, este es abierto. Este que está aquí es abierto. De todos modos, lo voy a utilizar bien. Entonces vamos a hacer así. Se llama conjunto abierto, para aprovechar esa gráfica. Se llama conjunto abierto si no contiene a los puntos frontera. Eso que ustedes ven ahí, esa gráfica, es un conjunto que es abierto. Y bueno, y se llamará conjunto cerrado. Se llama conjunto cerrado, si contiene, bien, ahí está. Entonces vamos a hacer la gráfica de esto. Ahí tenemos un conjunto cerrado, pero no tiene que estar lleno. Perdón, sí, contorno negro. Bien. Ahí tenemos un conjunto cerrado. Fíjense que el conjunto cerrado tiene a la frontera. El conjunto abierto no contiene a los elementos de la frontera. Muy bien. Luego vemos conjunto conexo. Conexo. Se llama conjunto conexo si para cualquier par de puntos, yo lo voy a poner Z1 y Z2, Z2, pertenecientes a dicho conjunto se pueden unir por una línea, vamos a decir una línea poligonal, porque ya lo van a ver por qué. Que esté completamente contenida en el conjunto. Esto es muy importante de conexo para más adelante. Caso contrario es no conexo. Bueno, muy bien. Veamos cuál es un conjunto conexo.
también le hice una gráfica aquí. Entonces, este que ustedes ven aquí es un conjunto conexo. Fíjense que tengo, esperen a ver cuando lleguemos aquí a lo que estamos haciendo. Ahí está. Todo eso que está ahí es... Bueno, entonces veamos. Ese es un conjunto conexo. Fíjense que yo en ese conjunto tengo Z1 y Z2. Z1 y Z2, en realidad el conjunto es lo que está encerrado entre dos circunferencias. Es como una dona, ¿está bien? Entonces, yo tengo Z1 y Z2, puedo llegar, acá dice, por una línea poligonal. Es decir, una línea poligonal que puede ser por rectas, no necesariamente tiene que ser curva. Puede ser una curva, por ejemplo, si puedo a través de una curva, llego a Z2, desde Z2 a Z1 o al revés, sin salir, entonces en ese caso nosotros tenemos lo que se llama un conjunto conexo. Cuando no es conexo, cuando no lo puedo hacer, es decir, cuando la línea en cualquier momento sale fuera del conjunto. Bien, y ya habíamos visto conjunto y nos faltaría, bien, ahí está, conexión. Vamos a hablar de conjunto acotado. Acotado. Entonces, un conjunto es acotado si todos los puntos de S, que es el conjunto que yo defino, están dentro de un círculo de radio R, un círculo de radio R, un círculo de radio R. A ver, le podemos agregar esto. Es decir, para que sea más claro, que todos los puntos de radio R, círculo, entonces es decir que todos los puntos, y acá vamos a poner qué puntos, todos los puntos Z de S satisfacen la relación, bien, y acá vamos a aclarar, algo hemos hecho acá arriba. Ahí no, pero ese no me sirve. Este me podría servir. Bueno. Satisface la relación. Este lo vamos a sacar. Y en este caso, R. Bueno, vamos a ver cuál es la gráfica de esto. Bien, a ver. Ahí se me está yendo el radio. Bueno, a ver. Ahí está. Ya les voy a aclarar cuál es. A ver si te lo puedo... No. El radio es el color rojo. Entonces, aquí vamos a poner R. Este es el radio. Radio. Y el otro es S.
Ahí está. Bien. Bueno. Entonces, fíjense que en este caso dice, yo tengo la región S, que es la de color azul. Y entonces, ¿cómo sé que está acotado? Dice que todos los puntos de S, es decir, que todos los puntos que se encuentran dentro del conjunto están dentro de un círculo de radio R. Es decir, que satisface que todos los valores de Z es menor que R. Veamos cuándo no está acotado. Imagínense ustedes que esta circunferencia es chiquita, es chica, es chica, es chica, y parte está por dentro y parte está por fuera de S. Entonces, en ese caso no estaría acotado porque los valores de Z no estarían todos por debajo de R. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es? Entonces, para que sea acotado, es posible determinar un valor R que sea más amplio que el conjunto y que todos los elementos están ahí. Ustedes pueden decir, bueno, pero eso es fácil, porque podemos encontrar R que sean muy grandes. Pero no, porque hay conjuntos S que son infinitos, entonces no van a tener valores de R que permitan que sean mucho más grandes que ese conjunto. ¿Está? Por eso es acotado. ¿Cómo? Infinito más 1. Claro que si es infinito no vamos a... Un conjunto infinito no es acotado, es libre, o sea, no está acotado, no tiene una cota, no es posible encontrar un valor de R tal que todos los elementos de ese conjunto sean menor, o sea, que estén por debajo de esa R. ¿Me entienden? Y usted va a decir, bueno, pero hay conjuntos infinitos, sí, hay un montón de conjuntos que son infinitos. El conjunto de los números reales es un conjunto infinito. El conjunto de los números imaginarios, todo el universo, es infinito. Pero, por ejemplo, el conjunto de los logaritmos que van entre 1 y 10 es un conjunto finito. Por lo tanto, podemos encontrar nosotros un valor de R mucho más grande que ese conjunto, entonces ahí es acotado. Es decir, acotado significa que se encuentra entre cotas, ¿sí? Bueno, ya viendo todo esto, todavía no definimos lo que es la función, solamente estamos viendo la previa. Entonces, ¿qué hemos visto? Entorno. El entorno es un conjunto de puntos que está dentro de una circunferencia, incluyendo el centro. Un entorno reducido es cuando nosotros no consideramos el centro. Luego, estos puntos podrán ser exteriores, interiores o frontera. Si es exterior, perdón, si es interior, cualquier circunferencia que yo trace alrededor de ese punto está por dentro del conjunto S. Para que sea exterior, cualquier circunferencia que yo puedo trazar alrededor de Z sub 0 está afuera, y si es frontera, una parte de la circunferencia va a estar afuera y otra va a estar adentro. Ahora, si nosotros no tomamos de un conjunto la parte de la frontera, decimos que es abierto. Si lo tomamos, decimos que es cerrado. Y luego, un conjunto es conexo cuando yo tomo dos valores cualesquiera de complejos, dos números, y los puedo unir a través de líneas que no salgan de ese lugar. Ahora, si yo no lo puedo unir por líneas, y bueno, en ese caso ya estaríamos complicados porque dejaría de ser conexo. Y después, un conjunto es acotado cuando yo puedo ubicar una circunferencia de radio R que sea mucho más grande y que dentro de esa circunferencia quede ese conjunto. Entonces, en ese caso, es un conjunto acotado. Bien. Profe, sí. Yo tenía una poca duda con el ejemplo anterior. ¿Qué ejemplo anterior? ¿Este? ¿De conexo? Yo. Conjunto conexo, profe. Usted toma dos puntos y si usted puede trazar líneas, estas líneas, tic, tic, que esas líneas queden dentro de ese mismo conjunto, entonces conexo. Sí. Supóngase que esta línea tiene que salir del conjunto para llegar a Z sub 1, deja de ser conexo. Ah, nada más. Es como el ejemplo de cóncavo y convexo, una cosa así.
No. No creas, a ver. Con respecto a la circunferencia más chica. Puntos no conexos. Veamos. Vamos a ver un ejemplo que sea para usted más... bueno, es una tontera pero veamos. Ahí tiene un conjunto, lo que pasa es que se puede unir, pero bueno, no hay problema. A ver, veamos. Conexo. Bueno, mire, aquí usted ve un ejemplo de no conexo. ¿Dónde fue que lo vi? Por ejemplo, ahí lo ve, Ups. Sí, lo veo. Bueno, ahí tiene. Mire, dice que acá, por ejemplo, acá, que usted ve a la derecha de verde es no conexo. Porque todo el verde es un solo conjunto. O sea, está separado, pero es un solo conjunto. Este azul también es un solo conjunto. Fíjense que tiene dos complejos, A y B. Usted puede trazar cualquier línea por donde sea y siempre la línea va a estar por adentro del conjunto. Puede ser que sea una línea recta también, no hay problema. Pero acá, si usted quiere unir en este conjunto el complejo A y el complejo B, no lo va a poder hacer en forma directa. ¿Por qué? Porque por más que usted lo trace, cualquier línea que trace tiene que salir de una parte del conjunto. ¿Lo ve? Entonces, ahora sí. Deja de ser conexo. Ahora sí, profe. Deja de ser conexo. Hay algunos que pueden usted decir, bueno, acá, por ejemplo, en acá tengo el punto y ahí tengo el punto, pero yo puedo trazar un punto, una recta que vaya por ahí, otra que vaya por acá y llegar acá. Está bien, pero tienen que haber con que haya una sola línea que usted tenga que salir, ya deja de ser conexo. ¿Está? Los conjuntos que no son conexos son bastante difíciles de encontrar. La mayoría son conexos. La mayoría. Bien. Bueno, perfecto. Cuando ya más o menos vimos un ejemplo de conexo, veamos. Vamos a entrar, sí, ahora a lo que se llama función de la variable compleja. Eso me está matando. No sé por qué aquí... para que se vaya para abajo. Bueno, bien. Vamos a entrar a lo que se llama función de variable compleja. Y para hablar de una función de variable compleja, tenemos que nosotros considerar dos planos. Entonces, función de variable compleja. Nos va a servir todos los conceptos que hemos visto anteriormente. Y decimos, a ver, les voy a dar la definición, entre comillas, lo más simple que puedo. Dice que sea S, el color azul que está ahí arriba, un conjunto de números complejos, hasta acá no hay problema. Sea el conjunto azul ese que está complejo. Y ahora viene una parte y una función. La función la vamos a colocar con la letra F también, como función de variable de una variable o dos variables. Pero esa función tiene que estar definida. Entonces, una función definida sobre el conjunto S. Entonces, sea S un conjunto de números complejos, una función F definida sobre S, es una regla que asigna a cada complejo Z, en S, cada complejo Z en S, coma, un número
complejo y ahora aparece algo nuevo, en W. No, no lo vamos a llamar W. Sí, porque estamos así, a cada complejo Z, sí, un número complejo, pero lo colocamos con minúscula. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo coloqué aquí? Veamos. Entonces, esto es así. Vamos a ver. Para ello tenemos que, vamos así, para poder entender, W también es de S. el concepto, espere, el concepto de número, estoy tratando de bailar algo, de número, de definición de variable compleja. Para poder entenderlo, es necesario, variable compleja, es necesario considerar dos planos. Ahí está, dos planos. Uno Z y otro F de Z, que lo vamos a llamar, sí, pues llamamos F de Z, Z y otro F de Z. Pero miren, acá lo que tenemos que ver, bueno, ahí, Z, bien. Entonces, vamos a ver. Acá abajo está la gráfica, acá hay dos planos. Acá hay dos planos. Lo que me faltaría en este que se ha borrado, determinar una región. Acá está, bien. Entonces acá a la izquierda tenemos un plano, que está la parte real y la parte imaginaria Z. Y a la derecha tenemos, entonces acá vemos, considero un plano Z y un plano W. Le cambiamos el nombre porque me voy a adaptar a este gráfico. Entonces, Z es un complejo que está a la izquierda, que hay un plano complejo. A la derecha hay otro plano complejo, en donde se van a encontrar los valores de W. Por eso dice que es aquí la definición. Veamos. Definición. Dice sea S, sí. No sería el plano S y el plano. No. Ese no es un plano. Ahora, por eso digo, acá está borrado. Espere, déjeme ver, déjeme insertar. Lo voy a hacer así, con este. Aquí, para que no sea circular y ustedes no se... Eso que ustedes ven ahí, sin relleno, eso es S. Ah, Eso es S. Entonces, insertar, vamos a colocar acá, entonces acá le voy a poner S. Bien. Entonces ahora viene así. Sea S, que está acá, que es de color azul, un conjunto de números complejos. Fíjese que Z1 y Z2 son dos números complejos de los infinitos complejos que pueden haber aquí. Una función de variable compleja definido sobre S es una regla que le asigna a cada complejo Z en S un número complejo en W. Bien, y ahí está. Entonces, acá tendríamos que insertar esto, así. Puede ser tan grande. No, lo más un poquito más chico. No tiene que ser, no lo quiero hacer circular, porque no tiene nada que ver con... Entonces, formato... A ver, ahí sería ya se va a dar cuenta. un número complejo en W. Ese W es un complejo o el conjunto W. Ahí está. Deme 2 segundos, que termino de hacer la gráfica aquí.
y le digo, y aquí vamos a, entonces, aquí va a estar f de s. Bien, esperen un segundo. Y este es f minúscula. Bueno, ahí está. Veamos de nuevo la definición. Bien, entonces, yo acá tengo en este plano Z, que está aquí, plano Z, es el plano de los números complejos que hemos estado viendo hasta la clase anterior. ¿Se acuerdan que veíamos binómico, exponencial? Todo lo definíamos acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Yo voy a tomar un conjunto, que es este color azul, que está aquí, azul oscuro, es decir, lo voy a cambiar de color porque las líneas están de color, le voy a poner color rojo, ahí está. S es un conjunto de puntos, dos de ellos puntos es Z1 y Z2. Una función de variable compleja es un f, que está ahí, es la función f, que le asigna a este Z1, le va a asignar un f de Z sub 1. El f de Z sub 1 se va a encontrar en otro conjunto, que no es el mismo conjunto de partida, digamos, porque acá, es decir, si tenemos un S, va a haber un f de S, ¿sí? Un Z, va a haber un f de Z1 y un Z sub 2 y va a haber un f de Z2. Fíjense que Z1 en el plano complejo, en el plano Z, pasa a ser W1 en el plano W. Z sub 2 pasa a ser W sub 2 en el plano W. O sea que, en definitiva, a todos los puntos de S, a la infinita cantidad de puntos de S, le va a corresponder en el plano W infinitos cantidad de puntos W, que no son otra cosa que función de Z1. ¿Está bien? A ver, veamos, supongamos que estamos trabajando con valores reales. Esto es un ejemplo para que ustedes se ubiquen. Si yo digo I igual a I igual, vamos a suponer, ¿no? Estamos suponiendo I igual, no, mejor así, W, mejor así, igual a 2Z, ¿está bien? 2 por Z, perfecto. Imaginemos eso. ¿Qué pasaría si Z, tomo un Z cualquiera, estoy trabajando con reales, por ahora, vale 3. Entonces, ¿cuánto va a valer W? ¿Cuánto va a valer W? 6. Muy bien, va a valer 6. Ahora la pregunta del millón. Z, ¿dónde se va a encontrar? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda, perfecto. ¿Y W a dónde se va a encontrar? En f de z. Claro, pero ¿en cuál plano? Derecho. Ah, exactamente. Entonces, fíjense que al valor de Z, que es igual a 3, se le está asignando un valor que corresponde a W, pero ese W se va a encontrar a la derecha. Vamos a tomar otro Z. ¿Qué pasaría si Z es igual a menos 2? Entonces, W, ¿cuánto va a valer? Y bueno, si va a valer menos 4, ¿verdad? Menos 4. Porque lo que estamos haciendo es multiplicando por 2. Entonces, el menos 2 se va a encontrar a la izquierda y el menos 4 se va a encontrar a la derecha. Entonces, veamos esta línea. Imaginen ustedes que Z1 es 3, viaja por acá y se va a encontrar en este lado con 6.
Imagínense ustedes que Z12 menos 2 viaja por F y se va a encontrar acá con menos 4. Yo acá lo he hecho con números reales, pero imagínense que estos son números imaginarios, son números complejos. Entonces quiere decir que para cada complejo Z le va a corresponder un W del otro lado. ¿Cuál es la cuestión ahora? Es encontrar F. Y F no es otra cosa que la función de variable compleja. Muy bien. ¿Se entendió? Ahora. Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces. Profe, ahí donde dice un número complejo en W, yo le sacaría el en. Bueno, sí, un número complejo. Porque no, en. Acá me faltó. Un número complejo. Usted se está yendo Número por complejo, pero un número complejo. W ¿en dónde? A ver. F. Exactamente. En F de S. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Entonces, Z está en S y va a encontrar Minúscula. W en F de S. Perfecto. Ahora viene, o sea, eso todo teoría muy lindo. Entonces, lo expresado anteriormente nos permite definir los dos complejos Z y W. Todo esto para encontrar la función de variable compleja. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner si, esto, acá voy a insertar una ecuación, sí, para trabajar mucho mejor. Veamos. Bueno, vamos a definir Z. Bueno, Z le puedo dar, como ya hemos hecho nosotros, X más Y. Antes poníamos A o poníamos B, pero bueno, ahora vamos a definir un Z que sea X. Y también tenemos que definir un W, que es el otro complejo. Y W lo vamos a llamar, por comodidad y por cómo se utilizan los textos, U más I, B. Ahí tengo dos complejos. Un complejo que va a estar en S y otro complejo que va a estar en F de S. ¿Y cómo los puedo? Y bueno, entonces, por la definición de función de variable compleja, bien, veamos, acá función de variable compleja. ¿Dónde está la definición? Fíjense que acá dice que acá adentro, W es F de Z. Entonces, voy a colocar así. W es igual a F de Z. ¿Sí? Entonces, significa, perdón, y es igual. Si reemplazo Z por su igual, va a ser F de X más Y. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que he hecho? Y bueno, he hecho que cambiar Z por X más Y. Y ahí tengo función de la suma de dos términos. Entonces, fíjense que esos dos términos los voy a poder expresar de la siguiente forma. ¿Qué es lo que teníamos nosotros del otro lado? Tenemos que W es igual a U, es igual acá está, W es igual a U más IB. Entonces acá voy a poner U, y U va a depender de XY. Bien, más I, B, que va a depender también de XY. ¿Por qué?
Porque se trata de una función de dos variables, de variable x y de variable y. Por lo tanto, u y b, que son la parte de la imagen, digamos, de z, van a depender de los dos valores, van a depender de x y de y. Entonces, en definitiva, podemos decir lo siguiente: una función de variable compleja, coma, consiste en un par, que son dos, de funciones reales de dos variables. Entonces, nosotros hemos hecho una transformación de una función compleja, la parte real y la parte imaginaria, al pasar para el otro plano, transformamos una función de dos variables reales, x e y. Veamos cómo es esto, con un ejemplo, porque así hablarlo parece complicado. Vamos a ver con un ejemplo. Las funciones son reales, pero el resultado es un complejo. Claro, exactamente. Las dos funciones son de variable real, x e y, pero el resultado es un complejo. Profe, le hago una consulta ahí. Ahí cuando marca la función f de x más y, que es la parte imaginaria, ahí dice menos o igual, dice, no alcanzo, pues lo tengo con el celular, no alcanzo a ver lo que dice. Ahí está, profe. Ahí lo Igual. ves. Sí, profe, ahora sí. Igual a u, x, y para ordenado. Sí, Más y b la de... parte imaginaria. Exactamente. X e y. Ay, qué... Sí. Entonces veamos un ejemplo, porque no es tan difícil como parecería. Ya van a ver que no es tan difícil. Lo que es difícil es después la gráfica, pero esto no es tan complicado. A ver, veamos. Decimos, por ejemplo, yo les voy a dar un gráfico, un trabajo práctico y estoy viendo un ejemplo. Dice sea. Aquí me dicen, me van a dar sea z igual, lo voy a poner entre paréntesis, x más y operador, a ver, y, ahí está, f de z, mejor voy a hacer así, miren, y w es igual a f de z, igual, y acá me tira una función cuadrática, z al cuadrado, es z al cuadrado, entonces, y ahora viene coma, determinar las componentes U y B. Bien, ese es un ejercicio. Me dan Z y me dan F de Z. O sea que Z y W. Entonces, esto es así. ¿Cómo se resuelve? Bueno. Entonces, como hicimos acá, decimos, bueno, F de Z es igual a F, podemos hacer así, W voy a poner acá, W igual a F de Z, como está acá en amarillo, como está en amarillo, es igual a F de X más Y. Bien, entonces es igual, perfecto, es igual a Z al cuadrado, porque me dijeron que F de Z igual a Z al cuadrado. Entonces lo voy a poner ahí.
es igual a z al cuadrado. Pero z no es otra cosa que x más y. Ahí está al cuadrado. O sea que es x más y. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo? Estoy reemplazando z nada más. Sí. Dice que w es f de z. Z es x más y. Pero a su vez w es z cuadrado, porque es lo que me dieron ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hago? Z lo reemplazo por x más y. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Es el cuadrado de un binomio. Yo tengo que resolver ese, que va a ser cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, y más el cuadrado. X le faltó. Profe, le hago una consulta. Ahí en el donde dice sea z igual a x más y, ese para abajo, la boquita para abajo quiere decir o y para arriba era y, ¿no es cierto? O no me acuerdo, que hace mucho no lo veo. Para abajo es y, para arriba es o. Ah, para arriba es o. Bien. Para abajo es y. Bien. Y esto va a ser y elevado al cuadrado. Bueno, lo único que hice fue el cuadrado de un binomio. Ahora vamos a resolver, a ver cuánto es esto. Bien, acá recuerden que y al cuadrado me va a cambiar el signo de que está ahí. Y ordenándolo, si lo ordeno, va a ser x al cuadrado y el ahí desaparece, por lo tanto, me va a quedar y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, más, esto lo voy a colocar entre paréntesis, y luego aquí más y también lo voy a poner entre paréntesis, pero por una cuestión de orden nada más. Y entonces 2 x y x y. Fíjense que ahora, por un lado tengo este paréntesis, que es x menos y al x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué es lo que es eso? Esa es la parte real. Y tengo esta parte, que es la parte imaginaria. O sea que esto es u, y esto que está acá es b. Entonces, a mí me piden encontrar u y b, entonces vamos a hacer así. Por un lado, ahí está, por un lado voy a tener que u, que va a depender de x y, ¿cuánto vale? Y bueno, y entonces vale esto que está acá. Bien. Y luego b, que también va a depender de x y, ¿cuánto vale? Y vale 2x. Y chao, se acabó todo. Entonces ya tengo u, que es lo que me pide, y tengo b también. Ahí está u y b. Y eso es todo. Entonces quiere decir que si a mí me dan un complejo x más y me da una función de la variable compleja, fíjense que la transformación, o sea, hay una función, la función de variable compleja consiste en dos funciones de variables xy, y que sabemos que dependen de xy porque acá está x cuadrado menos y cuadrado y acá está 2xy. Y eso sería todo. Una tontera. Una tontera. Veamos otro ejemplo, un poquito más complicado. Ejemplo. Me dicen lo siguiente. Voy a tomar ahí. Este lo voy a hacer un poco más completo. Dice, dado z, x, y f de z, bueno, esto lo cambio.
cambiamos la f de z. A ver, veamos qué dice el ejemplo. Dice 2i z, 2iz más 6, acento, ahí está, más 6z. Bueno, determinar las componentes v y, aparte de eso, y analizar el valor, analizar el valor de f de z en z igual a 3 más 2i. Bueno, bien. Bien, entonces, este es un poquito más completo. Y aparte que la función es un poco más complicada. Dice, acá igual que el anterior, me tienen que determinar cuánto vale z y cuánto vale w. Entonces hacemos lo mismo que está acá. Ahí voy a tomar esto nada más. Bien. Entonces arrancamos así. W es igual a f de z, es igual a f de x más y. Entonces, y ahí vamos a colocar es igual a 2iz. Profe, lo interrumpo, mire. Sí. Mire, la consulta mía sería 6z, tiene signo como si fuera un valor un conjugado, ¿no es cierto? Claro, es un conjugado. Ah, bien, bien. Me está dando, sí, la función puede ser cualquiera. Ahora, acá ya la copié y lo voy a, miren, hago lo mismo que hice acá en el ejercicio anterior. C a ZI, FZ, bueno, W, que igual a F de Z, es igual a F de X más Y, es igual a Z cuadrado. ¿Por qué? Porque acá dice que W es Z cuadrado. Paso siguiente, cambio Z por su valor. Entonces acá tengo que cambiar. Entonces va a ser 2i y en vez de Z, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar X más Y. ¿Está bien? Entonces luego seguimos, más 6 por, ¿y qué me dice? Que es el complejo conjugado de Z. Entonces, ¿qué pondrían ahí? Y bueno, X menos Y. ¿Está bien? ¿Lo entendió Padilla? Lo que estoy cambiando acá es el complejo conjugado, porque acá dice que Sí, Z y sí, complejo porque conjugado. sería 3 menos, el 3 más 2i, su conjugado sería 3 menos 2i. Bueno, ahí está. X menos y. Bien. Luego, lo que tenemos que hacer es propiedad distributiva. Por un lado, tengo 2i por x. Bueno, entonces me va a quedar así. Propiedad distributiva, 2xy por un lado, más 2. Bien, 2. Fíjense que después y por y me va a quedar y al cuadrado, 2i al cuadrado, repito, estoy haciendo propiedad distributiva, entonces 2i por x, 2xy, 2i, entonces acá me quedaría y, más 6x menos 6y. Bien, entonces ahora continúo, voy a hacer así, 2xy, estoy ordenando nada más, el signo cuadrado es menos, entonces me va a quedar menos 2i, más 6x, y luego tenemos menos 6i, menos 6i, y. Bien, voy a juntar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por otro lado. Entonces, parte real es 6x, es positivo, por eso lo pongo así, por una cuestión de comodidad nada más. Ahí, ¿y qué me va a quedar ahí? Saco factor común y es, a ver, veamos dónde está ahí, es 2x por un lado, menos 6y. Muy bien.
Muy bien. Entonces, voy a hacer igual que hice anteriormente y voy a definir U y B. Entonces, por un lado, Profe, yo tengo una, disculpe que lo interrumpa, yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, ahí lo estoy desarrollando, ¿cierto? Ahí pongo F igual a, bueno, Fx más y, ¿no es cierto? Igual a 2iz más 6 por su conjugado. El conjugado no vendría, ¿cierto? Entonces el valor 3 más 2i. no, porque esa es la segunda parte. Ah, estamos en la primera parte, entonces el conjugado sería x Estamos menos acá, i. escuche, estamos acá, determinar las componentes U y B, nada más. Estamos ahí nosotros. Estamos ahí. Ah, Después, todavía, y todavía no analiza. estamos usando el valor z, No, 3 más no, 2i. no, estamos viendo la componente U y B, nada más. Ah, bien, bien, bien. Ahora sí, pues sé que, porque pues digo, capaz que está 3 más 2i, capaz que era igual a z. Digo, bueno, capaz que ha sido, capaz que, bueno, yo pensé que era ese el valor. Digo, no, me estaba confundiendo. No. Estamos analizando solamente la primera parte. Ya vamos a pasar por la de la segunda. ¿Sí? Bien, entonces, cuando ya estamos ahí, vemos cuál es la parte real. 6x menos 2y. Entonces, 6x menos 2y. Perfecto. Y vamos a la b. Y la b es 2x menos 6i. Ya pude encontrar la primera parte. Determinar los valores de u, determinar los valores de u y determinar los valores de v. Bueno, acá terminamos con una parte de Don Padilla. Listo. Ahora vayamos a la segunda parte. Ahí sí vamos a utilizar... ¿por qué no se me va para allá? Ahí está. Bien. Y este también lo vamos a poner para allá. Bien. Y lo vamos a guardar. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Dice, ya encontré el valor de U y encontré el valor de B. Perfecto. Ahora voy a dar un ejemplo específico. ¿Qué pasaría si Z vale 3 más 2i? Dice, analizar el valor. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría el valor? ¿Cuál sería el valor de f de Z en Z igual a 3 más 2i? Bueno, entonces, yo ya encontré cuánto vale f de Z. Lo voy a repetir acá. F de Z es igual a U más IB. Entonces, también lo voy a colocar. Igual a U de XY, ¿cierto? Más I. Entonces, de B y de B de XY. Bueno, muy bien. Esto ya lo conozco. O sea que es 6X menos 2i por un lado, más i por 2x menos 6i. Bien, por otro lado. Entonces ahora voy a tomar esto nuevamente. Me tomo el labor así de hacerlo paso por paso para que ustedes vean cómo se hace. Entonces ahora voy a reemplazar. Aquí esto lo saco porque es una parte intermedia. Entonces, ¿qué pasaría cuando z, este que está aquí, es 3 más 2i? Bueno, entonces, acá donde es x, ahí, ¿qué voy a poner ahí? ¿Qué pondrían ustedes ahí? Chiqui, 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 chiqui. De nuevo, ya encontré, fíjense, acá está f, de 3 más 2i, acá tengo u y que tengo b. ¿Qué en vez de x, en vez de qué colocaría en vez de x? El 3. Muy bien, el 3. Y en vez del i, 2i. no, solamente 2. Nada más. Bien. Entonces acá 3 y acá 2. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Y bueno, 6 por 3, acá me va a quedar 18 menos 4 por este lado. Más
y ahí 2 por 3 son 6, menos 12. Entonces, 18 menos 4 es 14. Y 14 más i, más i, y 6 menos 12, bueno, sería menos 6. Entonces, lo voy a cambiar este acá, menos 6. Menos, y a 6. Listo, con eso, fíjense que con eso, ahí tenemos el resultado. Lo voy a poner de color grisecito. Bueno, quiere decir que si yo tengo en el plano, Z un complejo que es 3 más 2i, en el plano W, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 14 menos 6i. ¿Qué ha habido acá? Una transformación. Esto en el plano Z, esto que ustedes ven aquí en el plano Z, y esto va a ser en el plano W. ¿Se entendió cómo es? ¿Sí? Sí, sí. ¿Entendió? Y ahora veamos, ¿qué hora es? Las 10. Bueno, dejamos acá porque ya es muy tarde. Entonces, un repaso rápido. Aquí lo voy a poner un poquito más chico. Un repaso rápido. Vimos que es una función de variable compleja. Todavía no trabajamos sobre entorno. Hemos definido un entorno reducido. Hemos una región S. Dentro de la región, los puntos interiores, puntos exteriores, punto frontera, conjunto abierto, conjunto cerrado, conjunto conexo y conjunto acotado. Luego pasamos a la función de variable compleja y encontramos de que una función de variable compleja es una relación entre un conjunto Z y un f de Z, entre dos conjuntos, que es Z y W, en donde en esta relación nosotros pasamos de un número complejo a dos funciones de variables, reales. Es decir, el resultado es un número complejo, pero en realidad las funciones van a depender de X y de Y. Acá está. Fíjense que cuando nosotros tenemos un complejo que es 3 más 2i, y la primera función dependía de X y dependía del valor de Y. La segunda dependía del valor de X y dependía del valor de Y. Cuando ya pudimos definir X e Y, bueno, ya tenemos W, que es el número complejo que está en el plano W. Y con eso terminaríamos por hoy. Ahí está. Y nos falta, tenemos que continuar y ver algunas cositas más, pero ya hemos arrancado con esta parte de complejo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? No, ninguna.